¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Lo que pasó en Teotihuacán con el fallecimiento de una canadiense, de una mujer, a manos precisamente de un personaje que definen las autoridades como un asesino solitario, quien tomó como referencia la masacre de Columbine, un copycat, dice como tal, un imitador, dice el secretario de Seguridad del Estado de México. Esto en el marco de la muerte de dos agentes de los Estados Unidos, dos supuestos eh, instructores, ¿no? Como tal, dice la embajada estadounidense, pero dice la prensa de Estados Unidos que no, que realmente eran dos agentes de la CIA. Vaya panorama, mi querido Manuel Hernández Borbolla, digno de cualquier instrumentalización por parte del tío Sam y demás. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Hola, hola Jesús, ¿cómo estás? Pues sí, una serie de hechos bastante peculiares, que sin embargo, pues es parte de lo que hemos venido advirtiendo desde el nombramiento de Ronald Johnson como embajador de Estados Unidos, y que ya no es uno, ya van varios antecedentes de agentes de la CIA operando en territorio mexicano, mientras el gobierno mexicano pues está en otras cosas, ¿no? Pero realmente pues le están haciendo operaciones encubiertas ahí en sus narices. Y digamos, ahora va a tener también implicaciones políticas por la actuación de la gobernadora Maru Campos en Chihuahua, pero si quieres, pues vamos platicando por partes todo este meollo. Me parece bien, querido. Pues yo comenzaría, mira, con algo sencillo porque nos interesa conocer tu análisis. ¿Vinculas estos dos casos o van separados? ¿Qué refleja cada uno de ellos? El de Teotihuacán está rarísimo, o sea, no se había presentado en México una cosa de esta naturaleza, llama la atención por el momento en el que se da, llama la atención por el lugar en el que se da, una de las principales atracciones de la Ciudad de México y de las zonas aledañas que más turistas extranjeros reciben, eh, prácticamente a 2 meses del inicio del Mundial de Fútbol, y se da justamente inmediatamente un día después de que se da esta información de los agentes de la CIA. Em, lo que también no queda del todo claro y va a haber que indagar más, pues es el perfil del agresor en Teotihuacán. Se habla de un hombre de 27 años, de la Gustavo Amadero, con tendencias hacia la ultraderecha y con claras síntomas de psicopatía. Para mí tiene todo el perfil de un- lo que en Estados Unidos durante muchos años, desde la década de los 60, pues eran estos perfiles de control mental de MK Ultra, ¿no? Es decir, la manera en que pueden seleccionar algunas personas quebradas psíquicamente, intervenir su entorno a través de operaciones de inteligencia y programarlos mentalmente para que hagan lo que algunos intereses encubiertos quisieran hacer. Yo sé que suena a película de espías, pero pues ahí invito a la gente a que investigue, sobre todo la última tanda de archivos desclasificados de la CIA sobre este proyecto MK Ultra, que fue implementado en Estados Unidos desde la década de los 50, 60, y que tiene todo el perfil, porque digamos, son mecanismos que usan habitualmente los servicios de inteligencia para perpetrar algunas operaciones o algunos crímenes de gran impacto sin dejar huellas, porque a final de cuentas todo acaba en un simple tirador, ¿no? Cuando muchas veces un tirador aislado, un loquito, que empezó a disparar a la gente, pero realmente la connotación política que tiene esta situación, el lugar en el que se da, el momento en el que se da, tiene implicaciones serias que nos hacen creer que habría que explorar esas otras versiones. Los mensajes y las referencias a la masacre de Columbine en 1997 no son comunes, no son usuales y precisamente por eso yo diría que así como el procurador, el fiscal del Estado de México hablaba hoy de un copycat, de un copiador de otros crímenes, tampoco habría que descartar mano de agencias de inteligencia extranjeras, con programas de control mental similares al MK Ultra. Yo sé que suena difícil de creer, pero también eso mismo decían cuando advertíamos desde diciembre de 2024 que este tipo de escenarios se podían esperar de un experto en balcanización, en operaciones encubiertas de la CIA, como lo es Ronald Johnson, el actual embajador de Estados Unidos en México, que tiene mucho que explicar.
Ayer durante la reunión que tenía más tintes comerciales, seguramente pues, se habló algo, o uno esperaría que el gobierno mexicano increpara al embajador estadounidense, después de que tienen agentes de la CIA operando en Chihuahua y que nos enteramos por un accidente, después de que el gobierno de Chihuahua no ha podido construir un relato claro de qué estaban haciendo los agentes por ahí, ¿no? Primero se hablaba de que estaban capacitando a funcionarios de la fiscalía para el manejo de drones, que también nos llama la atención, porque pues es básicamente lo mismo que se reportaba hasta hace unos meses con la participación del agente de la CIA, el activo de la CIA, Robert Sensi, que ha sido increpado en un tribunal de Nueva York por precisamente dar capacitación en drones, armamentos y demás a integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, digamos, son dos hechos que quizá podrían estar aislados, pero en esto de la política, pues rara vez hay casualidades tan grandes y tan marcadas. Para mí tiene toda la pinta de una operación de desestabilización en México operada desde el extranjero y obviamente con algunos agentes que le están agentes internos en México que le están abriendo las puertas a fuerzas extranjeras. Y en el caso del gobierno de Chihuahua, a mí me parece que si se confirma, como todo parece indicar, que la gobernadora Maru Campos violó la ley de seguridad nacional, debe ser desaforada y debe de iniciársele un proceso en su contra, porque digamos, no son temas menores estar jugando con conspiraciones que tienen varios tintes muy claros de traición a la patria, y sobre todo porque pues si estaban operando agentes de la CIA en territorio chihuahuense, en la Sierra Tarahumara, pues se debe haber notificado al gobierno federal. Y la presidenta Claudia Sheinbaum hasta el día de ayer dijo que no tenía ningún conocimiento en la materia. Entonces, digamos, hay varias aristas dentro de este asunto, pero era un escenario que venimos previendo desde hace mucho tiempo. De hecho, también yo hablé mucho a principios de año de que era un riesgo para México organizar el Mundial de Fútbol en el actual escenario geopolítico, porque hechos como este que están ocurriendo ahorita podían llegar a suceder. Es decir, tampoco es que nos tome mucho por sorpresa. Estaba dentro de de las previsiones y ahí se pueden revisar los archivos y otras emisiones que hemos tenido, que aquí en tu espacio lo platicamos, cuando lo de Robert Sensi y Paul Campo, el agente de la DEA, que también es acusado en Nueva York de entregar armas y drones al cártel Jalisco Nueva Generación. Y a mí me parece que tiene todos los tintes de una operación de desestabilización en México, operada desde Washington, desde Estados Unidos, con fines abiertamente imperialistas. Y uno se pregunta, ¿qué busca Ron Johnson? Parece una pregunta muy obvia, pero ¿qué representa esto que no le informes al gobierno mexicano, ¿no? Literalmente, y que utilices un gobierno estatal? Hablamos de traición por parte del gobierno de Chihuahua, es una práctica común que ya nos decías, yo lo he estado advirtiendo, hemos estado comentando, de que hay estados que se vayan por su lado, literalmente. ¿Qué tipo de intereses pueden tener ahí? Pues es el perfil, o sea, lo comentamos desde que se nombró a Ronald Johnson en este segundo mandato de Donald Trump, que ha sido mucho más agresivo y beligerante en comparación al primer mandato de Trump. Y en esta ocasión no mandaron a un economista, no mandaron a un politólogo, no mandaron a un historiador, mandaron a un agente de la CIA, Boina Verde, experto en balcanización. Él participó activamente en operaciones de balcanización en la antigua Yugoslavia, en la desintegración de Yugoslavia a finales de la década de los noventas, y experto en operaciones encubiertas. Yo lo dije en su momento, ¿qué podemos esperar de un perfil así? Operaciones encubiertas, ejercicios de balcanización, etcétera, etcétera. Y todo eso se está desarrollando como lo previmos. Ahí están los archivos. Invito a la gente a que vea los posts y algunas transmisiones que hicimos para corroborar que pues, no es nada nuevo. Me parece que el hecho de que prácticamente no ha habido negación de que se trata de agentes de la CIA, por ahí el que sacó la información fue el periodista Luis Chaparro del medio Pie de Nota, que él afirma que tienen nombres de no dos, tres agentes de la CIA que habían estado realizando ahí operaciones encubiertas en Chihuahua con conocimiento y complacencia
del gobierno de Maru Campos, de la gobernadora chihuahuense, y me parece que es un buen momento y una buena prueba de fuego para México, y que entre otras cosas se debería de pedir que se retiraran las cartas credenciales de Ronald Johnson, porque ¿cómo es posible que estén operando agentes encubiertos de la CIA, que no es cualquier agencia? Es decir, son agencias. La CIA históricamente pues ha intervenido en gobiernos extranjeros para dar golpes de Estado, para situaciones de esa índole. No, aunque lo quieran em, conducir a que estaban investigando narcotraficantes, el hecho de que haya sido sin conocimiento del gobierno mexicano, pues amerita que expulsen a Ronald Johnson como embajador de Estados Unidos en México. Obviamente eso ameritaría una crisis diplomática, pero me parece que no se puede tener tolerancia ante este tipo de situaciones. De hecho, lo dijimos muchas veces. No debían de dársele las cartas credenciales a Ronald Johnson porque este tipo de escenarios eran previsibles y está pasando lo que advertimos con mucha insistencia. Ojalá que en este caso sí nos pongan un poco más de atención, porque además no es el único caso que tenemos ahí referenciado de agentes de la CIA. Ya van por lo menos tres en lo que va de la actual administración de Donald Trump y en Estados Unidos. Tenemos los casos de los mercenarios colombianos entrenados en Ucrania operando en Michoacán para una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. Tenemos el antecedente de un agente de la CIA, Robert Sensi, que participó en la operación Irán Contras en la década de los 80 y que hoy es acusado en Estados Unidos de haber entregado armas y drogas al cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Por qué le estaban entregando armas y drones desde la CIA, un activo de la CIA y un activo de la DEA? Pues es parte de esta campaña imperial en contra de México en un momento en donde Estados Unidos va a tratar de afianzar su hegemonía sobre su zona de mayor influencia. Pues ahí están los planes del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, hablando de la Gran Norteamérica, que incluye pues, prácticamente a todos los países del Caribe, a México, Centroamérica, Ecuador, Colombia y Venezuela, como parte de este proyecto de la Gran Norteamérica que están señalando. Y ahora pues nos encontramos con este otro antecedente muy grave, porque digamos, además ya tiene implicaciones políticas internas en México, con el caso de Maru Campos y Chihuahua, que digamos le estaban abriendo la puerta, estaban negociando y pactando con agencias de inteligencia extranjeras, y eso puede tipificarse claramente como traición a la patria. Entonces, me parece que debe de haber una serie de consecuencias muy graves en este caso, tanto internas como en la relación de México con Estados Unidos, porque digamos, nos enteramos de este caso de los agentes de la CIA por... porque se mataron en un accidente automovilístico, también bastante extraño, porque la versión que nos han dado o la versión oficial del gobierno de Chihuahua es que casi iban pasando agentes del gobierno de Chihuahua, vieron que estaban ahí unos agentes de la CIA, les dieron raid, les dieron un aventón ahí en la Sierra Tarahumara, tuvieron un accidente en un barranco de 200 metros y explotó el vehículo. Digo, a mí me tocó cubrir muchos accidentes automovilísticos en zonas montañosas en mis inicios como reportero y no explotan los coches así nada más porque sí, como en las películas de Hollywood. Entonces, hay muchas cosas muy extrañas ahí que se están operando en territorio mexicano y yo también preguntaría, ¿y dónde está el CISEN? ¿Qué carajos está haciendo la Secretaría de la Defensa, el CISEN, cuando hay una amplia gama de operaciones encubiertas de la CIA desplegándose y operando en territorio mexicano frente a nuestras narices? Tan es así que hasta uno como periodista se da cuenta, sin siquiera tener gente sobre el terreno. ¿Y dónde están las autoridades mexicanas, no? Van a seguir agachando la cabeza, van a enterrar la cabeza en un agujero como avestruces, fingiendo que no va a pasar nada, o qué va a pasar en la relación México-Estados Unidos después de este incidente que es sumamente grave. Yo lo pondría incluso a la altura de lo que pasó con Kiki Camarena en la década de los ochentas, por todas las implicaciones geopolíticas que ya trae este asunto. Ya la prensa estadounidense, el día de hoy, pues ha publicado el Washington Post, el New York Times, Fox News, ya dan por hecho que dos agentes de la CIA, por lo menos, está la duda de si son dos, son tres, son cuatro, estaban operando en México en zonas montañosas del estado de Chihuahua, donde además pues ha habido antecedentes bastante preocupantes. Yo me acuerdo, por ejemplo, cómo
En 2019, durante el primer mandato de Trump, eh, empezó mucho el hostigamiento de la clase política estadounidense y la necesidad de intervenir militarmente en México después del asesinato de la familia LeBaron y Langford, ahí precisamente en los límites entre Chihuahua y Sonora. Mucho tiempo uno ha señalado que había sospechas de que muchos de esos atentados hubieran podido tener mano negra atrás. Ahora tenemos confirmación de que agentes de la CIA estaban operando en esa zona sin informar al gobierno mexicano. Entonces me parece que el gobierno mexicano debe de tomar cartas en el asunto. Conociendo los antecedentes del gobierno mexicano, no creo que se vayan a atrever a una cosa de esa naturaleza, porque, digamos, van a temer repercusiones más fuertes por parte del gobierno de Estados Unidos, pero me parece que, por el contrario, es la oportunidad ideal de México de tomar la ofensiva en términos de construcción de narrativa, en términos de mandar un mensaje también a Estados Unidos de resistencia, porque digo, la presidenta Sheinbaum le encanta hablar de soberanía en temas como a la hora de impulsar asuntos como el fracking, pero también en estos asuntos se debe de defender la soberanía de México. Entonces, pues vamos a ver hasta qué punto escala el tema, pero de entrada me ameritaría sanciones fuertes por parte del Congreso en contra de la gobernadora Maru Campos. Yo creo que incluso habría condiciones para desaforarla, quitarle los cargos e incluso imputarle cargos por haber violado la Ley de Seguridad Nacional, que me parece que es algo que están analizando. Y debe de haber también implicaciones en términos diplomáticos, porque no puede ser que México permita que agentes de la CIA estén ahí teniendo encuentros cercanos con criminales del narcotráfico, y me parece que es un capítulo más de esta gran narcofarsa que nos han contado durante 50 años y que cada vez se está cayendo a pedazos. Por eso me parece que es una oportunidad inmejorable para que el gobierno mexicano tome la iniciativa, tome la ofensiva en términos de construir la narrativa sobre estos asuntos, pero lamentablemente no veo que tengan pues ni el peso en los medios de comunicación, ni la gente alrededor que pueda posicionar este tipo de narrativas frente a Estados Unidos. Van a terminar tratando de minimizar el hecho, salir por la vía diplomática, que es lo que han hecho históricamente, ¿no? Pero estamos en un momento muy delicado y, como lo advertí desde ya hace varios meses y varios años atrás, es un riesgo para México organizar un mundial de fútbol en estas condiciones, porque, digamos, en los hechos de Teotihuacán falleció lamentablemente una turista de origen canadiense, curiosamente también el país que organiza el mundial de fútbol junto con México y Estados Unidos. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido una turista estadounidense? Pues hubiera dado pie a Donald Trump, a que los medios globalistas inflaran el tema para tratar de generar una campaña con la intención de tener una presencia militar en México. Y pues ya estamos viendo que después de la derrota que ha tenido Trump en Irán, van a tratar de afianzar su hegemonía sobre el territorio latinoamericano, Venezuela, y lo que hicieron con Nicolás Maduro a principios de 2026, y es un momento sumamente delicado por el que está atravesando actualmente México en su relación con Estados Unidos, pero lo que uno esperaría por lo menos pues es que por lo menos citaran a comparecer a Ronald Johnson y le retiraron sus cartas credenciales, porque esto no puede ser aceptado de ninguna manera por el Estado mexicano, que agentes de inteligencia estén operando en tu territorio sin que te notifiquen. Eso ya es motivo suficiente para expulsar al embajador de Estados Unidos y para iniciar un proceso en contra de la gobernadora de Chihuahua. Oye, querido, finalmente, ¿crees que escale? ¿Crees que siga escalando con una finalidad de sometimiento, de golpe de Estado? ¿Hasta dónde crees que vaya escalando todo ello? El gran problema es que Estados Unidos está en una crisis sistémica, no es Ujú. una crisis nada más de gobierno, o sea, porque muchos se lo atribuyen únicamente a Donald Trump, pero digamos, Joe Biden andaba en una situación bastante parecida. El asunto es que ha ido escalando, estos tipos están completamente fuera de la realidad y lo vimos con Irán. O sea, cómo pretendían atacar Irán, asesinar al líder supremo de Irán, sin prepararse siquiera para un conflicto que rebasara las 2 semanas. Tuvieron que traer misiles desde Corea del Sur porque ya no les alcanzaban los misiles para responder al contraataque iraní en Medio Oriente. Ahorita están ahí con unas negociaciones que no parece que estén llevando a nada concreto.
y están completamente fuera de sí. Yo no podría descartar absolutamente ninguna medida, pero me parece que es parte de los preparativos que desde hace mucho tiempo ha realizado Estados Unidos ahí subrepticiamente, de manera encubierta, para generar condiciones de desestabilización en México, generar crisis a partir eh, a través o con la fachada de los cárteles de la droga, que históricamente fueron fundados por la CIA, precisamente. O sea, en México el cártel de Guadalajara se fundó bajo el cobijo y la supervisión de Félix Ismael Rodríguez, alias El Gato, quien fue agente de la CIA y uno de los agentes más renombrados de la CIA, y es uno de los fundadores del cártel de Guadalajara. Entonces, mucho de lo que nos han cortado en 50 años de la narcofarsa, pues en realidad son grupos paramilitares al servicio del imperialismo estadounidense que son alimentados, armados, financiados y se les entregan información logística precisamente para manipularlos a favor de los intereses del imperialismo estadounidense en México y en América Latina. Lo hemos visto también en otros países como en Ecuador, están haciendo estrategias bastante parecidas, en Perú, etcétera, etcétera. Es parte del proyecto imperialista de Estados Unidos en América Latina y por eso me parece muy grave lo que acaba de suceder. Habrá que ver hasta qué punto tiene vínculos con lo que ocurrió en Teotihuacán. Existe la posibilidad, y tampoco hay que descartarla, un buen investigador no puede descartar ninguna posibilidad de que se traten de hechos aislados, simplemente. Pero me parece que por el perfil, por el momento, por el lugar, por una serie de situaciones, los aparatos de inteligencia mexicana, que nunca han sido muy efectivos, que digamos, deberían poner mucha atención en ese asunto, rastrear qué pasó con este personaje, este joven de 27 años, evidentemente con trastornos psicológicos importantes, y tratar de rastrear por ahí algún indicio de que hubiera podido haber sido parte de una intervención tipo MK Ultra, porque digamos, tiene todo el perfil y es una de las usado aparatos como la CIA precisamente para desestabilizar países a la hora de programar gente con técnicas de control mental, para que hagan lo que ellos quieren y sin dejar rastro, ¿no? Porque a final de cuentas cuando caen o se suicidan o pasan hechos lamentables, es más o menos el mismo esquema que pasó con el tirador de Trump, si no mal recordamos, ¿no? Un joven, también con ideas progres, en el caso del tirador en contra de Trump, que tuvo todas las facilidades para instalar un rifle de asalto en uno de los meetings de Trump, y solo después de que disparó, ya los servicios secretos en Estados Unidos lo ultimaron, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un patrón que se está repitiendo y que valdría la pena analizarlo a profundidad, porque todo nos lleva a pensar que es parte de una operación que ha montado el gobierno de Estados Unidos a través de su boina verde Ronald Johnson, que debe ser expulsado de México después de un incidente de estos. No hay un antecedente de algo como esto en los últimos años, ¿no? Digamos, durante el sexenio de Calderón también hubo algunos agentes extranjeros que murieron balaceados ahí en la carretera Morelos y hubo algunos otros antecedentes, pero en ese entonces se les daba muchas facilidades desde el gobierno mexicano. No hay un antecedente reciente en los últimos años de esta magnitud y me parece que debe de haber consecuencias en la relación de México con Estados Unidos. Lo increíble es que el gobierno mexicano sigue tratando de negociar acuerdos comerciales con Estados Unidos cuando no hay ninguna garantía de que te van a respetar esos acuerdos, como no han respetado ningún acuerdo que han firmado, y si no, pregúnteles a los iraníes que bombardearon mientras estaban en mesas de negociación, etcétera, etcétera, ¿no? Nos podríamos ir largo y tendido en ese tema, pero me parece que ya es hora de que el gobierno mexicano despierte del marasmo, de la comodidad en la que están, porque simplemente bajar los homicidios no va a ser suficiente para contener a la bestia imperialista. Entonces hay que tomar cartas en el asunto y decidirse a tomar cartas en el asunto, y es un buen momento para ahora sí, en los hechos, defender la soberanía, no nada más en los temas que pueden resultar beneficiosos para las grandes corporaciones. Mi querido Manuel Hernández Borboya, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos para la comunidad. Muchas gracias, Jesús. Pues aquí estamos al pendiente y a la orden.